La verdad, en inicio no tenía pensado trabajar con un objeto como este, porque es como más grande y tiene puras partes rectas, pero después de pensarlo un poco me interesó trabajar con esta forma de entramado de mimbre, que es algo que no solemos representar mucho. A veces uno está tentado a usar esto como una textura, como ponerle un plano y simplemente poner la imagen, sobre todo si es que, de nuevo, depende de dónde vamos a poner este objeto, ¿verdad? Si es que va a estar muy lejos en una repisa, da lo mismo, podemos usar una textura. Pero si la idea es verlo de cerca, claro, la idea es que se vea bien lo que estamos trabajando. Entonces, por eso decidí darle una oportunidad a recrear esta forma de mimbre. Además de que es un objeto que me gusta mucho, me lo dio mi familia y después mi abuelo me creó estos ganchitos con alambre para colgar la ropa de las muñecas, que es lo que voy a recrear al final. Aquí entonces, si se fijan por la longitud del video, la primera parte del bloqueo básico de las formas generales del mueble, la altura, las primeras planchas, no toma mucho tiempo, ¿verdad? Por lo que hablé, por eso es que no me tincaba mucho trabajar con este objeto, porque es súper cuadradito. Y habíamos dicho que mientras más cuadrado algo es, más fácil es de replicar. Pero encuentro que esto, si es que uno replica todas las juntas y diferentes maderas que tiene esto, claro que puede ser mucho más interesante. Entonces, para eso empecé creando la malla de mimbre, para que después sea cosa de guardar una copia que esté totalmente recta y después fui usándola para cubrir las diferentes partes. Lo mismo con los marcos, donde busqué crear un solo ancho para que sean regulares por todos lados. Y a partir de eso entonces ir moviéndolo. Acá, para esta figura, creo que lo más importante, porque no usé en realidad ninguna técnica muy general. Esto podría ser un súper buen objeto para la primera clase de modelado, como cuando hicimos la mesa, por ejemplo. Esa clase es muy parecido a esto. Es simplemente ubicar formas básicas, porque los trozos de madera generales son simplemente cuadrados, cubos que se mueven por todos lados, y estos perfiles son cilindros. Además de eso, el entramado son planos. Eso sería todo, no hay... ni siquiera usé subdivisión de superficie. Y los clavitos también son cilindros. Ni siquiera usé subdividor de superficie para crear este mono. Así que por eso es un súper buen ejemplo de cómo uno puede usar elementos muy básicos y crear algo que se ve interesante. La verdad me sorprendió cuando vi el resultado final y lo cercano que queda al objeto original. Es bonito, es algo que sobre todo con el mimbre y después los clavitos te da mucho nivel de detalle. Porque por cosas como estas, por ejemplo, ahí hacer calzar estas juntas, ¿verdad? En este ángulo, es algo que le genera ese toque de detalle, porque no es un solo bloque que está extruido en sus partes, sino que son dos figuras diferentes. Y al ser dos figuras diferentes que se topan muy cerca, generan ese nivel de detalle, de sombras, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Por eso es que debajo de estos entramados de mimbre me aseguré de dejar un material que fuera más contrastante, que es esta forma de madera, que es un aglomerado, ¿verdad? Es como una especie de MDF, que es, no sé cómo decirlo, un poco más tosco, ¿verdad? No es igual de sencillo que el trupán. Y aquí por dentro, no se va a ver en la fotografía, en el video acá, pero aquí por dentro
tiene una parte que es mucho más texturizada y aquí por afuera es más liso. Entonces, al dejar de base esta madera que es más oscura, se ven mucho mejor los detalles de las sombras entre medio del mimbre, que es lo que uno empieza a generar acá. Lo segundo que es interesante a nivel de animación y de probar diferentes cosas es la puertita, ¿verdad? Porque estas puertitas lo que nos van a ayudar, lo que nos van a dejar hacer es que se abren y se cierran y por eso crear más poses con el mismo mono. En este caso dejé movibles, igual que en la figura original, las puertas y el cajón que está abajo. Esas dos partes me aseguré de dejar que se pudieran mover súper bien. Y eso, como lo hablamos, bueno, es súper bueno ver el tutorial de la mesa para hacerse una idea de esto. Esto es como el paso siguiente a la mesa, un poco más complejo. Pero es súper buena idea para generarse esa idea porque en el fondo lo que estamos haciendo es simplemente dejar el punto de origen, que es ese puntito naranja que debería estar al centro del objeto inicialmente, lo dejamos hacia un borde donde estaría la bisagra del objeto. Y así entonces, cuando yo roto en el eje Z en este caso, la puerta se abre como debería, ¿verdad? Porque pusimos el centro de masa, el centro donde se ocurren todas las transformaciones, está en el borde de la puerta. Acá también para mostrar un poco los detalles con los que uno se ocupa, pensé un poco en cómo hacer el detalle de estas manillas que tienen un pedazo de mimbre que está enrollado sobre sí mismo en un arito. Y para eso entonces pensé en diferentes soluciones, como usar por ejemplo curvas para modelar, pero al final empecé a hacer un torus para poder usar la curva, para poder enrollar la curva en torno a ese torus. Y después de que lo vi dije, ¿sabéis qué? Yo puedo simplemente tomar diferentes partes de esta dona y separarlas de la malla y moverlo un poco, y eso ya hace que parece que está como enrollado sobre sí mismo. También es un súper buen ejemplo de cómo uno puede usar figuras básicas para que se vea mucho más complicado de lo que es. Y con eso entonces ya pude pasar a los materiales, que es simplemente una forma de madera simple donde uno agrega un ruido y le subes la distorsión, y así entonces genera esas vetas así. Lo que fue importante fue generar un buen mapa UV para que se tradujera bien, porque uso este material en objetos muy diferentes entre sí. Entonces por eso era importante de que los UV trabajaran bien con cada forma y que de esa con una sola textura pudiese cubrir casi todo el material, el objeto. El único material extra que trabajé en la estructura grosa del armario es esta madera que es más oscura, que es la madera que tiene de base el closet, donde usé la textura Magic, porque la Magic te hace esto, ¿verdad? Te hace esa forma que te deja como rombos en todos lados. Y eso entonces me gustó para recrear esa textura que es más áspera por el otro lado de la madera. Aquí entonces le fui agregando los clavitos, y si se dan cuenta, cuando a veces es algo súper chiquitito, pero imagínense este mismo closet sin los clavitos. Quedaría súper diferente, encuentro. Muchas veces mientras más pequeñito, de hecho viéndolo así como está y teniendo al lado habría hecho tal vez los clavitos un poco más pequeños. Yo creo que si tuviera que hacer una reedición, eso haría. Haría los clavitos más pequeños, porque mientras más chiquititos son los detalles que nosotros incluimos, más realista se puede ver.
Y ahí entonces se ve como las puertas ya se abren y dejé el cajón también un poco abierto para poner el último detalle, que son mis ganchitos, que es esto de aquí. No es nada más que un alambre eléctrico que está torcido y le carcomieron la parte del plástico que está por afuera. Este es un detalle súper bonito para mí, de mi infancia. Así que por eso es que quería incluirlo aquí en este render final. Quedé muy contenta en realidad con el resultado complejo que pudimos lograr con formas muy básicas de edición. Obviamente este objeto, como tiene más detalles, me tomó más tiempo que otros en modelar. Pero creo que vale mucho la pena y es un súper buen motivador para que si tú dices como, oh, es que yo en realidad no sé si tengo las habilidades para y todo, esto es muy poca habilidad. Estos son simplemente horas de trabajo. Y esto lo hice lo hice como en una tarde y en una mañana. Así que igual toma tiempo. Yo tengo mucha práctica, pero aún así me demoro. Y eso es súper normal y uno aprovecha también de disfrutar el proceso. Así que ojalá te haya motivado para que nos veamos en el próximo video.